Jason juró que estaría en casa antes de las 10, esperé hasta la 1 de la madrugada y en cambio recibí un MMS anónimo. En la foto él jugaba al juego de besar con un pañuelo roto con su primer amor. Esa mujer miraba a la cámara con una señal de victoria desafiante y la mano de Jason descansaba en su cintura. Imprimí la foto como un cartel y la pegué en la planta baja en la empresa de su primer amor. Lo cubría justo con suficiente técnica, su primer amor se arrodilló y me suplicó que lo quitara. Sonreí y le lancé un vaso de vino tinto en la cara, no puedo soportarlo más. Jason le rogó una y otra vez, incluso se arrodilló, por favor ten piedad de ella, todo es mi culpa. La segunda manecilla del reloj de pared me molestaba, con cada tic el clic parecía expandirse en la sala excesivamente silenciosa. El aire aún retenía un rastro del aftershave que Jason se puso antes de salir, una nota limpia y fresca de cedro que ahora olía un poco áspera. Él salió por la mañana, vistiendo la camisa blanca que yo había planchado a la perfección, cuello afilado. Se agachó y me dio un beso en la frente, con un tono tan seguro como si estuviera leyendo un estatuto. Oye, relájate, es solo una reunión de clase, estaré en casa antes de las 10, si tienes sueño, acuéstate primero, no te quedes esperando. Solo murmuré distraídamente, frotando uno de los botones de nácar de su puño. Ese pequeño gesto de ternura ahora parece tan lejano, las 10 pasaron y las 11 también. La medianoche sonó en el silencio sobre la mesa de café, el cuenco de sopa dulce de hongo de nieve y semillas de loto que había mantenido caliente tenía una fina piel arrugada. Me senté acurrucada en la esquina del sofá, con las rodillas abrazadas al pecho, la manta deslizada a medio camino. La pantalla de mi teléfono seguía encendida. En el hilo de WeChat con Jason, el último mensaje fue el que envié a las 11. ¿Dónde estás? Sin respuesta, el silencio se expandía, como una gota de tinta que florece en agua clara. No soy de las que sospechan fácilmente. Llevamos 5 años casados, y Jason siempre me ha dado una sólida sensación de seguridad, pero esta noche fue diferente. Eché un vistazo a la lista de invitados de la reunión, en la parte superior estaba Susan, el primer amor de Jason, cuando Jason y yo solo éramos amigos. Ella se interpuso brevemente entre nosotros, luego se fue rápidamente. Su nombre es como una pequeña espina de pescado atascada en la garganta de mi matrimonio. No es fatal, pero de vez en cuando pincha de forma secreta. De repente el teléfono se iluminó, un brillo blanco intenso explotó en la habitación tenue. No era una respuesta de Jason, sino un MMS de un número desconocido. Mi corazón se aceleró mientras mis dedos fríos lo abrían deslizando. Y una foto llenó la pantalla. El fondo era una habitación privada de KTV con luces difusas, ruidos cambiantes, pareciendo derramarse a través del cristal. El enfoque sin embargo era nítido, en las 2 personas en el centro del sofá, Jason y Susan, se miraban cara a cara. Los cuerpos muy cerca, en el rostro de Jason había una relajación, casi indulgente, una sonrisa que nunca había visto en él, sus ojos estaban un poco desenfocados. Susan inclinó un poco la barbilla, sus labios rojo brillante entreabiertos, su expresión era orgullo y provocación sin disfraz, entre sus bocas había una tira de papel blanco. Rota hasta un pequeño trozo, fina hasta el punto de ser transparente, como si estuviera a punto de romperse, en el siguiente segundo en la instantánea capturada. Susan miró directamente hacia el objetivo y mostró una gran señal de V, y una de las manos de Jason descansaba casualmente en el lado de su cintura sobre su falda corta y ajustada. La marca de tiempo en la parte superior del MMS decía 12:47, mi respiración se detuvo, era como si el sonido del mundo hubiera sido succionado. Dejando solo el rugido de la sangre en mi cabeza, miré la pantalla con los dedos helados, apretando tan fuerte que casi rompí la carcasa de plástico duro. Mi estómago revuelto, el agua tibia que acababa de beber parecía convertirse en lava fundida, el hombre que prometió estar en casa antes de las 10. Diciendo que era solo una reunión ordinaria. Ahora en la madrugada, jugaba a este juego descaradamente sugestivo con su primer amor. Y ella hacía una pose de victoriosa para declararme la guerra. Me levanté de un salto, el movimiento repentino tiró un cojín del sofá. Cayó al suelo con un golpe sordo, corrí a la ventana de piso a techo y corrí las pesadas cortinas. Afuera la noche era densa y pesada, los neons de la ciudad lejanos y fríos, los ojos de Jason eran como un pozo negro sin fondo. Reflejando nada, sus dedos se deslizaron por el cristal frío, dejando atrás unas pocas rayas borrosas de condensación. La sangre en su cuerpo parecía congelada, pero al mismo tiempo como si hubiera prendido fuego, calor y frío alternándose. Haciéndolo temblar, miró el rostro pálido reflejado en el cristal, y las comisuras de sus labios se curvaron lentamente en una expresión tan rígida, tan fría, que apenas contaba como una sonrisa.
Jason estaba perfectamente bien, la música electrónica estruendosa en la sala de KTV. Chocaba contra las paredes como olas ensordecedoras, los focos multicolores cortaban salvajemente el aire lleno de humo. Que apestaba a alcohol, perfume y sudor. Jason estaba reclinado en el amplio sofá de cuero, su mente pesada con la escena ante él. Teñida con la leve doble visión de un leve mareo. Vamos chicos, tronó una voz fuerte, solo beber es aburrido. Hagamos algo emocionante. Era Zach, el antiguo representante de educación física, con el pelo peinado hacia atrás, saltó al pequeño escenario. Agarró el micrófono, una sonrisa traviesa pintada en su rostro, sus ojos se dirigieron deliberadamente hacia el lado de Jason y Susan. ¿Verdad o reto se ha jugado? ¿Qué tal algo nuevo? Beso con pañuelo, simple y directo. La multitud estalló en risas y silbidos cómplices. Zach explicó las reglas, un hombre y una mujer por equipo, cada uno mordiendo un extremo de la tira de pañuelo, desgarrándola solo con la boca, sin manos. El par cuya tira terminara siendo la más corta, tenía que besarse durante 10 segundos frente a todos, alargó las palabras con un tono burlón. Moviendo las cejas, ¿quién se atreve a jugar? Claro que sí, gritó alguien, todos somos viejos compañeros, las bromas subían como olas. Una ronda más fuerte que la anterior, el primer instinto de Jason fue fruncir el ceño y negarse, había prometido estar en casa antes de las 10. Pero antes de que pudiera hablar, un brazo suave se deslizó alrededor de su brazo, sujetándolo en su lugar. Susan estaba de repente a su lado. Tan cerca que casi estaba pegada a él, su rostro perfectamente maquillado, inclinado hacia él, su mirada brillaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Eso era difícil de ignorar para Jason, ella lo persuadió suavemente. Todos están de tan buen humor, no arruines la diversión, solo una ronda. Considéralo un pequeño regreso al pasado. El dulce y embriagador perfume que llevaba invadió sus sentidos, los abucheos en la habitación se hicieron más fuertes. Ahora acompañados de llamadas que decían, vamos Jason, no seas gallina y dale algo de respeto a tu antiguo amor. El alcohol quemaba en sus venas. Y con la mirada atrapante y la voz melosa de Susan, el ruido a su alrededor empezó a parecer que estaban de vuelta en la secundaria, libres. Imprudentes, la atmósfera era como una red invisible que barría la poca determinación y las promesas de ir a casa que había dejado atrás. De alguna manera se había ido, fragmentos de su pasado cruzaron por su mente, dedos rozando bajo la sombra del campo deportivo, árboles. Un toque tímido y robado antes de que se diera cuenta, asintió incluso mostrando una leve sonrisa indulgente que no sabía que tenía. Está bien, juguemos. El juego empezó rápido, las primeras parejas hicieron el payaso mordiendo tiras desiguales que hicieron estallar de risa al público. Pero cuando fue el turno de Jason y Susan, el ambiente cambió. Susan sostenía una esquina del pañuelo entre sus labios, con la boca ligeramente fruncida. Ojos fijos en él con un desafío descarado e implícito, Jason se inclinó cuidadosamente mordiendo el otro extremo. Estaban demasiado cerca, lo suficientemente cerca para que ella viera las pestañas individuales. Lo suficientemente cerca para sentir su aliento cálido rozando su barbilla. Vamos, gritó Zach emocionado, ambos tiraron del pañuelo. La delgada tira se estiró tensa entre sus dientes, con un leve sonido de desgarro, con cada tirón la distancia se acortaba. La tira se redujo de más de 10 centímetros a solo unos pocos, hasta que solo quedó un patético trozo de 2 centímetros. Delgada como el ala de una cigarra, uniendo sus labios, alrededor de ellos los vítores y silbidos del público casi volaron el techo. Los flashes de las cámaras se dispararon uno tras otro, como redes lanzadas para atrapar presas. Jason pudo sentir la ligera presión del cuerpo de Susan. Inclinándose hacia él, sus ojos estaban sorprendentemente brillantes, llenos de satisfacción arrogante y un deseo inconfundible de conquistar. Justo cuando el pañuelo estaba a punto de romperse, vio claramente a Susan mirar hacia alguien cercano, sosteniendo un teléfono y en un instante hacer una provocativa señal de V. Una ráfaga de luz blanca y aguda explotó en su visión. Ese destello fue como una aguja helada que de repente atravesó la niebla de alcohol y coqueteo que lo envolvía. Una oleada de frío tan agudo como fragmentos de hielo, disparó desde las plantas de sus pies hasta la coronilla, haciéndolo temblar. En ese instante la mayor parte de su neblina alcohólica se aclaró, su rostro vino a él, mi forma silenciosa de esperar y esa promesa que hizo de estar en casa antes de las 10. Chocaron contra sus pensamientos dispersos como un martillo pesado, retrocedió como si lo hubieran electrocutado, poniendo distancia entre él y Susan. El pañuelo finalmente se rompió y cayó sobre la mesa de café, ¿o no? Justo por poco. Jason, tan cerca, risas burlonas y fingido arrepentimiento se propagaron por la sala. El rostro de Jason se había puesto pálido, el sudor brotaba por sus sienes, su corazón latía salvajemente en el pecho,
con una oleada de inquietud y miedo buscó su teléfono a tientas. La pantalla se iluminó 12:50, lo que le hizo estremecer el cuero cabelludo fue el mensaje que seguía allí, el que envié a las 11, ¿dónde estás? Justo así. Todo el calor y la imprudencia fueron reemplazados por pánico puro, se levantó de un salto, el movimiento derribó una botella de cerveza vacía con un choque agudo. Lo siento a todos, demasiado tarde, tengo que irme, surgió algo en casa, sus palabras salieron atropelladas, su voz llevaba un tono frenético que ni él notó, no se atrevió a mirar a Susan de nuevo. Agarró la chaqueta colgada en el respaldo del sofá y casi salió corriendo por la puerta, cerrando de golpe la fuerte música y las risas detrás de él. El aire frío golpeó el pasillo haciéndolo temblar mientras caminaba rápido hacia el ascensor, sus manos temblaban mientras marcaba mi número, cada timbre era como un martillo golpeando sus nervios crudos. Hola, escucha, déjame explicar, su voz subió en urgencia. Cuando finalmente contesté, solo dijo, ya voy, vuelvo ahora, mi teléfono se murió antes. ¿De verdad? No estás dormida, ¿verdad? Habló rápido, inventando una mentira torpe para cubrir la vergüenza de ese estúpido juego de rasgar el pañuelo y el miedo a esa maldita foto que podría existir. Las paredes metálicas frías del ascensor reflejaban su rostro desaliñado y en pánico, un tercer MMS anónimo podría significar un vestido de novia en llamas. Al otro lado de la línea había un silencio tan absoluto que asfixiaba, sin acusaciones, sin llanto, ni siquiera una respiración constante, ese silencio antinatural lo sacudió. Más que cualquier explosión podría haberlo hecho, parecía que podía sentir la helada a través de las ondas de radio. Hola, ¿estás escuchando? Hola, su voz ahora tenía un temblor apenas perceptible. Apretó el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, sus palmas sudorosas y pegajosas, unos segundos de silencio se extendieron como un siglo, entonces mi voz apareció. Estaba anormalmente calmada, tan calmada como la superficie del mar antes de un huracán, sin una onda, tan fría que quemaba. Cada palabra le golpeó como un latigazo helado. Dije su nombre completo, Jason Smith, mi tono tan extraño que lo heló hasta los huesos, regresa ahora mismo. El tono de ocupado siguió, nítido y definitivo sin vacilación, el corazón de Jason se hundió directo en un abismo helado, estaba afuera de nuestro edificio en plena noche. Mirando la ventana de nuestro hogar, las pesadas cortinas estaban completamente cerradas, sin dejar salir ni un rayo de luz, como un agujero negro silencioso y abierto. Tragándose cada último pedazo de sus excusas y deseos ilusorios, tropezó hacia el ascensor, casi perdiendo el equilibrio, presionando el botón de nuestro piso una y otra vez. Cada segundo de la lenta subida fue una tortura, su mente era un enredo dominado por la foto del juego del pañuelo rasgado y la provocativa señal de V de Susan. Mi voz helada, imágenes y sonidos chocaron violentamente en la mente de Jason, el pánico se enroscaba alrededor de su corazón como enredaderas espinosas, apretándose con cada segundo. Cuando introdujo la llave en la cerradura, sus manos temblaban tanto que tardó varios intentos antes de que finalmente girara. La sala estaba débilmente iluminada solo por una lámpara de pared. Yo estaba sentada en el amplio sofá, de espaldas a la puerta, mi figura a media luz parecía insoportablemente delgada y solitaria, no me giré, solo miré tranquilamente hacia adelante. El aire llevaba un extraño olor ligeramente quemado, mezclado con el olor acre de tela chamuscada, el corazón de Jason latía contra sus costillas. Conteniendo la respiración avanzó. Cada movimiento pesado como si lo pesara el plomo, su voz se quebró y rasgó, cuando finalmente dijo con esfuerzo, Yanelle, lentamente, dolorosamente, lentamente giré la cabeza. Las pupilas de Jason se contrajeron bruscamente, su sangre se congeló al instante, en una de mis manos estaba mi teléfono, su pantalla encendida con la foto que podría enviarlo directo al infierno. Él y Susan con ese patético trozo de pañuelo entre sus bocas, Susan mostrando la quinta hacia la cámara, su mano en su cintura, la marca de tiempo 12:47 grabada en sus ojos como una marca. Pero lo que realmente hizo que su mundo se derrumbara fue lo que sostenía en mi otra mano y la escena a mis pies, sujetaba unas tijeras afiladas. En el suelo yacían pedazos desgarrados de encaje blanco y seda, era el vestido de novia hecho a medida, que había atesorado durante años guardado en la parte más profunda de mi armario. A su lado había una pequeña palangana de metal ennegrecida y deformada con cenizas y restos medio quemados de tela, el olor a quemado en el aire provenía de allí. La tenue luz de la lámpara dibujaba el contorno de mi rostro, sin lágrimas ni histeria, solo una palidez mortal en mis ojos, esos ojos que antes tenían tanta calidez. Ahora eran negros y abismales como un campo helado y desierto tras una ventisca, que no contenían nada más que frío y un filo de ruina que lo hacía temblar. Lo miré como se mira algo absolutamente repulsivo y extraño, mi mirada volvió a posarse en el teléfono que tenía en la mano, en esa foto brillante.
Mi dedo presionó con fuerza la sonrisa arrogante de Susan en la pantalla, arrastrándolo lentamente haciendo un leve sonido de raspado. Explícame, dije finalmente. Mis labios se curvaron en una expresión tan fría que era difícil saber si estaba sonriendo o llorando, más fría que la pura rabia. Explica esta foto o explica el perfume barato que llevas. El odio desenmascarado y el brillo destructivo en mis ojos hicieron que Jason retrocediera, su rostro pálido como papel, era como si una mano invisible apretara su garganta con fuerza. No pudo articular palabra, el terror y el arrepentimiento lo invadieron como una ola gigante que lo ahogaba por completo. Por primera vez comprendió con terrible claridad que lo que estaba a punto de perder era mucho más de lo que jamás había imaginado, la Janelle que a la 1 de la madrugada todavía mantenía la sopa caliente mientras esperaba que él llegara a casa. Él la había matado él mismo en el momento en que apareció esa foto. La tormenta silenciosa en nuestro apartamento fue como una piedra lanzada a un estanque profundo, la superficie onduló brevemente antes de quedar quieta. Pero bajo ella corrientes oscuras rugían, lo suficientemente frías como para quemar. No exploté, no volví a mencionar la foto, simplemente me mudé del dormitorio principal a la fría habitación de invitados. El hogar que antes llevaba el calor de la vida diaria se convirtió en un campo de batalla silencioso, con cada línea trazada con precisión. Ya no le preparaba el desayuno, ya no planchaba sus camisas, ni siquiera le miraba a los ojos. Él entraba y salía como una máquina sin alma programada, fichando a la hora y luego encerrándose en su cuarto al llegar a casa. Esa frialdad profunda lo asfixiaba mucho más que cualquier grito o llanto. Intentaba andar con cuidado conmigo. Torpemente intentando hacer el desayuno, comprar regalos caros y apilarlos frente a la puerta cerrada de mi habitación con una voz baja y suplicante. Insistía en que aquella noche solo había sido un juego de borrachos, pero no había nada más. Janelle, esa noche estaba borracho, solo fue un juego estúpido, todos nos animaban. Susan y yo no tenemos nada realmente. Una mañana estaba fuera de la puerta de la habitación de invitados sosteniendo una taza de leche caliente. Su voz llevaba una humildad desesperada. Por favor, escucha dentro, pero no había más que silencio absoluto. Después de un largo momento, el seguro hizo un clic suave, la puerta se abrió solo una rendija, el pecho de Jason se levantó aliviado y dio un paso adelante. Solo para que una mano delgada y firme alcanzara el borde de la taza, con precisión infalible. Al segundo siguiente esa leche tibia fue lanzada sin vacilar sobre la alfombra cara del pasillo. El líquido blanco se extendió rápidamente, formando una mancha fea, mi rostro apareció por un instante en la rendija de la puerta. Mis ojos eran afilados como un picayelos, sucio, dije con una sola palabra ligera, pero le golpeó como un puñetazo en la cabeza. La puerta se cerró de nuevo, el clic del seguro fue nítido y definitivo, como una bofetada en la cara. Jason miró la leche derramada. Un escalofrío le recorrió desde las plantas de los pies hasta la coronilla, sabía que no solo hablaba de la leche. Este enfrentamiento insoportable duró 3 días, en la mañana del 4.º día, mientras el pulso de la ciudad empezaba a latir. En el corazón del distrito financiero más concurrido, la fachada de cristal elegante de la Oficina de Arquitectura y Diseño Chimín brillaba a la luz de la mañana. Era el orgullo de la carrera de Susan, en plena hora punta, trabajadores de cuello blanco bien vestidos entraban y salían apresuradamente. De repente, un alboroto estalló en la entrada del edificio, murmullos, dedos señalando, el aire zumbaba con chismes. Durante la noche, docenas de enormes carteles cristalinos y claros fueron pegados en la sección más prominente de la fachada de vidrio y junto a la puerta giratoria. La imagen principal del cartel era una foto espontánea de esa noche en el KTV, Jason y Susan jugando al juego del pañuelo. La foto estaba ampliada varias veces. Cada detalle era inconfundible, la señal provocativa de V de Susan y su sonrisa arrogante brillaban bajo la imagen, con caracteres grandes y rojos intensos. Susan Miller, destructora de hogares, técnica extraordinaria, servicio profesional de robo de maridos, satisfacción garantizada y debajo su número de teléfono personal real. Lanzar eso a la multitud matutina fue como tirar una granada en vivo, la explosión de shock y escarnio fue instantánea. Ojos curiosos y sonrisas burlonas se volvieron hacia ella como agujas. Susan acababa de llegar vestida con un traje Chanel nuevo, maquillaje impecable, tacones resonando, lista para comenzar otro día glamoroso como diseñadora en ascenso. Pero en cuanto su mirada cayó sobre esos carteles, todo color desapareció de su rostro, se congeló como si la hubieran desnudado en público. Todo su cuerpo se enfrió, una ola de vergüenza aplastante y pánico la invadió, las miradas y los chismes sin filtro a su alrededor eran como hierros candentes marcando su alma. Dios mío, esa es Susan, nunca lo adivinarías, siempre actuando como una diosa, pero mira lo que hace detrás de escena, destructora de hogares, asquerosa.
tómale una foto y públicala en línea. El mundo de Susan giró, la imagen cuidadosamente construida y el orgullo al que se aferraba se derrumbaron en un instante, gritó. Abandonando toda pretensión, se lanzó hacia los carteles como un gato al que pisan la cola, arañándolos desesperadamente. Pero estaban pegados con adhesivo industrial, no se movieron, su desgarramiento frenético solo provocó más risas de la multitud. Se quebró completamente, lágrimas manchaban su maquillaje perfecto, agachada en el suelo con el rostro enterrado en las manos, desesperada. Mientras tanto, yo estaba sentada en una terraza de un café elegante en el centro, una taza de café negro casi intacta frente a mí. En mis manos tenía una tableta transmitiendo en vivo la cámara de seguridad de la entrada de Chiming-Desing, cada detalle estaba allí. Los desesperados arañazos de Susan en los carteles, su colapso en el suelo, levanté la taza de café frío y di un sorbo lento y deliberado. El sabor amargo se extendió por mi lengua mientras miraba la pantalla viendo a la mujer que antes caminaba tan arrogante ahora reducida a un desastre lamentable. No había ni una onda en mis ojos, solo fría indiferencia, como si estuviera viendo una obra farsesca que no tenía nada que ver conmigo. Quita esos carteles ahora mismo, esto es difamación, te voy a demandar. Aparté el teléfono un poco de mi oído como si su voz fuera demasiado fuerte para soportarla. Y mi mirada volvió a la transmisión en vivo donde ella gritaba furiosa por teléfono, su rostro contorsionado de rabia, las comisuras de mis labios se curvaron lentamente, frío, sin ninguna calidez. Demándame, mi voz viajó de vuelta por la línea con calma, como si estuviera hablando del clima, muy bien, solo asegúrate de traer pruebas, evidencia. De que tu y Jason mordiendo un pañuelo a la 1 de la mañana no era más que una inocente camaradería laboral. La línea quedó en silencio excepto por la respiración pesada y desesperada de Susan. Revolví el café en mi taza observando cómo el líquido oscuro dejaba un delgado anillo en el interior. Mis ojos regresaron a la pantalla donde el rostro de Susan se torcía aún más bajo el peso de su colapso. Esto, dije con ligereza aunque cada palabra llevaba el peso de una piedra, es solo el comienzo. ¿Te gusta mi pequeño saludo? El colapso de Susan y su llamada desesperada fueron como una mecha encendida para el temor de Jason. Esos carteles humillantes no solo destrozaron su dignidad. Le dieron una bofetada una y otra vez, todo el círculo social lo veía, se reían de él, de cómo su propia esposa lo había clavado al pilar de la vergüenza. Cuando irrumpió de nuevo en el apartamento, sus ojos estaban inyectados en sangre como un animal acorralado. Yo estaba sentada en el único sillón de la sala, con un documento en mano leyendo en silencio. Era la misma caja de regalo de joyería que Jason había dejado fuera de mi puerta por tercera vez esa mañana, ahora tirada descuidadamente en la esquina de la mesa de café, su cinta desatada. Ha sido demasiado lejos. La voz de Jason estaba ronca por la rabia y la urgencia mientras se acercaba a mí, su alta figura proyectaba una sombra de presión sobre mí. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Susan? Esos carteles podrían arruinarla, lloró hasta casi desmayarse, no levanté la mirada, solo pasé otra página con lenta precisión. El sonido nítido del papel llenó la habitación, como si el hombre furioso frente a mí fuera menos significativo que una brisa. Mi completa indiferencia solo lo empujó más al borde, se lanzó hacia adelante intentando arrebatarme el expediente, desesperado por obligarme a mirarlo. Decir algo, ¿qué quieres de mí? Justo cuando su mano iba a tocar el documento finalmente levanté la vista, mis ojos eran firmes e insondables. Reflejando la imagen de Jason agitado, desconcertado, absolutamente patético. No había odio ni rabia en mi mirada, solo la frialdad definitiva de un corazón que se ha congelado. Con un leve y casi imperceptible rastro de burla, su mano se congeló en el aire atrapada en el peso de mi mirada. ¿Qué quiero? Hablé suavemente pero cada palabra cayó como un hielo sobre la piedra. Jason. Cuando a la 1 de la mañana jugabas ese juego barato y degradante con tu primer amor, dejándola hacer el signo de la quinta a la cámara. ¿Alguna vez pensaste en lo que yo podría querer? La fuerza se drenó de él en un instante como un globo desinflado, la culpa y la vergüenza inundaron su rostro. Tornándolo de rojo a blanco, los carteles eran solo un aperitivo, cerré el documento en mis manos y lo posé en mi regazo. Solo entonces Jason se dio cuenta de que no era un documento, sino un borrador impreso de un acuerdo de divorcio. El título claro e inequívoco, destrozado. Incliné un poco la cabeza, mis labios curvándose en un arco frío. Mis ojos lo suficientemente afilados para cortar. Bien, mira de cerca, mira cómo pagas el precio por tu pequeño juego. No, Janelle, no puedes hacer esto. La voz de Jason se quebró completamente, el terror lo ahogaba. Jason no podía imaginar lo que podría hacer a continuación ni soportaba la idea del divorcio. Con un ruido sordo cayó de rodillas en el frío y rígido suelo.
Este hombre que una vez mandó respeto en el mundo empresarial y estaba acostumbrado a dar órdenes. Ahora desechado, sin dignidad alguna, sus manos se aferraban con fuerza al reposabrazos de mi sofá mientras me miraba con ojos inyectados en sangre. Lágrimas suplicantes corrían por su rostro. Yanelle, me equivoqué, juro que esa noche estaba realmente equivocado. Estaba borracho hasta perder la cabeza, juro que no pasó nada con Susan, fue solo ese juego, nunca la volveré a ver, por favor perdóname esta vez. Te lo suplico, déjala ir, es todo mi culpa, ven y golpéame, maldíceme, haz lo que quieras, solo no te divorcies, por favor. Te lo suplico, sus palabras se atropellaban, su voz quebrada, su humildad tan baja que parecía enterrada en el polvo. Pensó que arrodillarse y llorar podría despertar aunque fuera el más leve atisbo de piedad en mí, después de todo habíamos tenido 5 años de lo que parecía un matrimonio feliz. Bajé la mirada y lo estudié en silencio. El hombre que una vez fue mi todo ahora arrodillado a mis pies como un perro callejero. Sollozando sin control, ningún rastro de emoción cruzaba mis ojos, solo un vacío helado y estéril. Como si estuviera viendo una actuación barata y nauseabunda, lentamente y deliberadamente me incliné hacia su rostro surcado por lágrimas. Estábamos lo suficientemente cerca para que él oliera el tenue y familiar perfume mío, al que una vez fue adicto sin esperanza. Ahora solo le provocaba un frío profundo en los huesos. Déjala ir, mi voz fue suave como un susurro diamante pero cada palabra llevaba el aguijón de un hielo venenoso. Jason, verte arrodillado aquí suplicando por ella. Hice una pausa, mi mirada se afiló de repente, cortándolo como una cuchilla. Me disgustas. Antes de que pudiera reaccionar levanté la mano no para golpearlo sino para arrojarle con fuerza el borrador del acuerdo de divorcio que tenía en la mano. El borde del papel rozó su pómulo dejando un leve escozor, hojas blancas cayeron como un frío sudario funerario. Esparciéndose alrededor de su forma arrodillada, no te preocupes, dije enderezándome y mirándolo como si no fuera más que basura. Esperando ser sacado, mi tono fue helado y absoluto, tú eres el siguiente, sin volver a mirar al hombre vacío y destrozado en el suelo. Caminé hacia la puerta, el sonido seco y distante de mis tacones resonó por la habitación, cada paso aterrizando firmemente sobre los fragmentos de su corazón ya roto. La puerta se abrió y luego se cerró, y me fui dejando a él solo, arrodillado entre los restos de los papeles del divorcio como un fantasma abandonado. El frío aplastante y la desesperación lo consumieron por completo, al fin entendió lo que había perdido, se había ido para siempre. La pesadilla de Susan no terminó con Jason arrodillado, al contrario, se hundió aún más en un abismo más oscuro. Los carteles humillantes fueron finalmente retirados por la administración del edificio pero la mancha de la vergüenza quedó profundamente grabada. Las miradas extrañas de sus colegas, los susurros deliberados y callados en la oficina, incluso proyectos que ya había asegurado. Fueron repentinamente pospuestos por razones vagas, ella se sentía como una rata cruzando la calle, una carrera y círculo social que una vez fueron orgullosos. Desmoronándose a una velocidad alarmante, tomando una licencia prolongada se encerró en su apartamento, nerviosa y frágil como un pájaro. Aterrorizada por cada sonido, justo cuando su mente tambaleaba al borde del colapso, su teléfono vibró con un nuevo MMS anónimo. Esta vez no había foto, solo un archivo de audio, sus dedos temblaban mientras pulsaba para reproducirlo entre el ruido de fondo. La voz de Jason se escuchó claramente, arrastrando palabras por el alcohol pero inquietantemente distinta a la noche en la sala privada del KTV. Mandy, sí, en ese entonces había arrepentimientos. ¿Qué hombre no tiene su luz blanca o ese lunar rojo que no puede olvidar? Las cosas que no puedes tener siempre parecen mejores y ahora realmente tienes algo, bastante sabroso. La voz borracha de Jason continuó arrastrándose en la grabación, luego vino la propia risa de Susan, ligera, coqueta, con una nota de orgullo deliberado. Oh, entonces Jason, entre tú y esa esposa arruinada tuya, ¿quién tiene más sabor? Una breve pausa, luego la voz de Jason de nuevo, amortiguada pero aún letal. Una esposa en casa huele a una flor en maceta, pero el aroma de una flor silvestre. Sus palabras se cortaron abruptamente, la frase nunca terminó. Boom, Susan sintió que su cabeza había sido aplastada con un martillo, por un momento todo quedó en blanco. Seguido por una oleada de ira interminable y la abrasadora vergüenza de sentirse usada, siempre había creído que Jason todavía tenía sentimientos por ella. Que ese juego esa noche fue una chispa para reavivar un viejo amor, incluso había fantaseado con apartar a Yanelle y tomar su lugar. Pero esta grabación dejó al descubierto la cruel verdad, a los ojos de Jason ella no era más que una flor silvestre para ser probada como un juego. Un juguete conveniente para alimentar sus arrepentimientos, su vanidad, su nostalgia por su luz blanca y esas 3 palabras, esposa arruinada.
Clavadas en su corazón como agujas envenenadas, Jason, bastardo despreciable, Susan perdió el control completamente. Agarró cualquier cosa a su alcance y la lanzó: jarrones, marcos de fotos, cosméticos caros contra las paredes y el suelo, los sonidos de vidrios rotos y porcelana destrozándose llenaron el aire. El aplastante sentimiento de traición, de ser reducida a un baratija barata, borró el último resto de su razón. Gritaba y lloraba por nada, un desastre histérico y salvaje, y después del pico de su ira vino una ola más profunda de desesperación y miedo. Si Yanelle se hacía con esa grabación o peor, la hacía pública, Susan estaba acabada, totalmente arruinada, aferrándose al último pedazo de esperanza. Marcó el número de Jason de nuevo, su voz era aguda, distorsionada por el pánico y la furia: Jason, sálvame de esa loca de Yanelle. Ella tiene una grabación, la grabación de esa noche en el KTV, te tiene llamándome flor silvestre, llamándote a ti mismo escoria, me va a destruir. Haz algo o te juro que te arrastraré conmigo, contaré todo sobre nosotros, nadie saldrá limpio de esto. En el otro lado, Jason ya estaba ahogado tratando de manejar el caos en su empresa por el escándalo y la sospecha de sus socios. Los gritos de Susan y esa palabra, grabación, lo golpearon como un rayo, su rostro se volvió pálido, su mano temblaba violentamente alrededor del teléfono. La última conversación con Susan esa noche había sido grabada y ahora Yanelle la tenía, esposa arruinada. Flor silvestre, todo había terminado, completamente terminado, una ola helada de fatalidad lo encerró, sabía mejor que nadie que si esa grabación salía, no solo Susan sería destruida sino también su reputación cuidadosamente construida, su credibilidad y toda la empresa se derrumbarían en ruinas. Yanelle iba por la jugular. El terror y la rabia destrozaron sus últimas ilusiones. Jason salió de su oficina como una bestia desencadenada, condujo directamente a la empresa de Yanelle. El rugido de su motor rompió el silencio del estacionamiento subterráneo, abrió la puerta del coche de golpe y salió disparado como un cañón. Furia y pánico lo envolvían fuertemente, corrió hacia el piso de Yanelle sin disminuir la velocidad. La recepcionista intentó detenerlo. Señor, ¿tiene cita? Fue empujada con una mano brusca. Yanelle, sal de aquí, rugió, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados. Como un toro que ve rojo, abrió la puerta de su oficina privada de un empujón. El panel golpeó fuerte contra la pared. Adentro, Yanelle estaba de pie junto a las ventanas del suelo al techo hablando por teléfono, la luz del sol delineaba su figura esbelta y erguida. Al oír el estruendo, se volvió lentamente, su rostro sin sorpresa, solo una delgada capa de hielo cubría su expresión. Al auricular murmuró: espera un momento, y luego colgó. La grabación. Jason caminó hacia su escritorio en unos pasos, golpeó la mesa con ambas manos con tanta fuerza que el portabolígrafo saltó. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las venas de sus sienes sobresalían, me fulminaba con la mirada, como si quisiera destrozarme con sus propias manos. Le diste la grabación a Susan. ¿Quieres empujarla a su muerte o solo destruirme completamente? Su respiración era entrecortada, el pecho se movía con fuerza, su voz ronca y distorsionada por la furia y el miedo. Yanelle, eres cruel, estuvimos casados 5 años y tienes que llegar tan lejos. Entrega esa grabación, ¿o qué? Lo interrumpí con calma pero con un peso extraño que ahogó su rugido al instante. Me incliné ligeramente sobre el amplio escritorio, enfrentando su mirada llena de ira y miedo, mis labios se curvaron en una sonrisa fría y burlona. ¿Qué, Jason, quieres derribarme? ¿Como solías aplastar a tus rivales comerciales o tal vez empapelar la ciudad con carteles míos? La respiración se le cortó, su rostro se oscureció. Envié la grabación, dije con voz plana, asumiéndolo sin un titubeo, como si no fuera más que un hecho trivial, y funcionó. La reacción de Susan fue entretenida. Hice una pausa y dejé que mis ojos se afilaran como una cuchilla, el hielo calmado que había estado sosteniendo se rompió y la furia fundida debajo estalló. Lo suficientemente caliente para quemar todo a su paso. Matrimonio, mi voz se elevó de repente, cada palabra una piedra roja y ardiente sacada del fuego y lanzada contra él. Jason, cuando abrazabas a tu primer amor, jugando ese juego sucio y dejándola hacer la quinta a la cámara para humillarme, ¿dónde estaba nuestro llamado matrimonio entonces? Cuando apestabas a alcohol, decías que una esposa en casa no huele tan dulce como una flor silvestre y me llamabas mujer arruinada. ¿Dónde estaban nuestros 100 días de amor entonces? Mis preguntas cayeron como un huracán. Alimentadas por cada onza de humillación y rabia que había enterrado, Jason se estremeció bajo el peso, retrocediendo involuntariamente por un momento, sin palabras. Durante 5 años protegí este hogar como una tonta. Te protegí a ti. Mi voz tembló ligeramente ahora no por debilidad sino por la secuela de un corazón reducido a polvo.
Pensé que era un puerto seguro, pero no, era un infierno, una tumba que cavaste para mí con tus propias manos. Arrebaté el acuerdo de divorcio del escritorio, un documento ya impreso y firmado con mi nombre, y con unos pasos me puse frente a él. No quedaba calor en mi mirada. Solo el hielo de la finalización, firmarlo. Le empujé los papeles con fuerza contra el pecho, la fuerza lo hizo tambalearse. Los activos están divididos, los abogados lo han revisado, solo tomaré lo mío. Firmarlo. Toma tus malditas flores silvestres y tu sucia grabación y sal de mi vista. Jason miró fijamente el frío documento presionado contra él y luego mi rostro. Que estaba tallado solo con disgusto y determinación, el miedo en sus ojos se profundizó y el peso de ser completamente rechazado lo aplastó. Finalmente, la dignidad, la ira, nada importaba ya, solo quedaba el instinto crudo de suplicar. No, Yanelle, no firmaré, nunca me divorciaré de ti. Su voz se quebró como la de un niño perdido ahogado en lágrimas. Alcanzó mi brazo. Sé que estuve equivocado, de verdad lo sé, dame una oportunidad más, la última, por favor. El fuerte chasquido de mi bofetada cortó su súplica, el sonido resonó en el aire. Su cabeza giró a un lado, una marca roja vívida de mi mano floreció en su mejilla, se agarró la cara mirándome incrédulo y por primera vez vi desesperación en él. No el miedo a perder el control, sino la realización que ya había perdido todo. Bajé la mano lentamente, las articulaciones enrojecidas por la fuerza, mi respiración era irregular, mi pecho subía y bajaba. Pero mis ojos estaban claros, firmes y resueltos, como si esa sola bofetada hubiera destrozado la última sombra de duda o vacilación dentro de mí. Esa bofetada te despertó, dije en voz baja, y a mí también me despertó. Mi voz se había estabilizado, llevando una pizca de cansancio final, casi como si el polvo se hubiera asentado y el último hilo de liberación hubiera llegado. Jason, hemos terminado. Hemos terminado desde el momento en que pusiste tu mano en la cintura de Susan en esa reunión. No lo miré de nuevo, me dirigí hacia mi silla moviéndome con facilidad deliberada, y tomé otro documento y una carpeta delgada de mi escritorio. La portada decía Plan de negocios de Xinjiang Technologies. Ahora dije, toma tus papeles de divorcio y lárgate. Me senté con la espalda recta, mis ojos en el plan en mis manos, mi tono frío e inflexible. No interfieras con mi trabajo. Mi tiempo es valioso, voy a usarlo para construir algo que me pertenezca solo a mí. La luz del sol entraba a raudales por las enormes ventanas del suelo al techo, bañando mi perfil concentrado con un brillo dorado. En esa luz no había dependencia ni espera, solo la fuerza brillante y aguda de alguien que rompe su capullo. La Yanelle que una vez renunció a todo para cocinar sopa por amor murió en esa sola foto ordenada. Ahora vivía una mujer cuyo corazón se había endurecido como el acero, cuyos objetivos eran claros, una soldado en su propio campo de batalla. Y mi campo de batalla ya no era esa casa fría y sin vida, era este mundo más amplio y duro de los negocios que se desplegaba frente a mí. Jason estaba allí con las manos aún cubriendo su mejilla, parecía un títere con los hilos cortados, sus ojos fijos en mí bañada por la luz del sol, absorbida en mi trabajo, y por primera vez lo vio con total claridad. Me había ido de su vida para siempre. Los fríos papeles de divorcio presionados contra su pecho eran como el peso de una lápida sellando la muerte de nuestro matrimonio. El tiempo, como un río impetuoso, se lleva el pasado destrozado sin mirar atrás. 3 años pueden cambiarlo todo. El antes árido parque tecnológico en el norte de la ciudad ahora estaba bordeado de relucientes rascacielos, sus luces brillando contra la noche. Se había convertido en el corazón palpitante de la ciudad. En la cima se encontraban las Torres Gemelas. Y en el último piso, los 4 caracteres luminosos de Xinjiang Technologies brillaban intensamente, símbolo de innovación y éxito. Esta noche, el salón panorámico en el último piso albergaba una gran celebración. Los candelabros de cristal lanzaban luces deslumbrantes, las copas de champán chocaban, y la élite empresarial de la ciudad, las estrellas emergentes de tecnología y la alta sociedad se mezclaban en un remolino de perfumes y risas pulidas. El aire estaba cargado con el aroma de champán y la satisfacción de la victoria. Esta era la celebración de Xinjiang por su exitosa inclusión en la Junta de Innovación Tecnológica SCI. Con un valor de mercado que superaba los 10.000 millones, y el centro indiscutido de la noche era la fundadora y CEO de Xinjiang, yo. Llevaba un vestido sirena de satén azul hielo hecho a medida, sus líneas elegantes enmarcaban mi figura con una elegancia discreta. Mi cabello estaba recogido dejando al descubierto la línea elegante de mi cuello y los ángulos limpios de mi mandíbula. Mi maquillaje era refinado pero no excesivo, mi mirada brillante y aguda, portando la confianza de alguien totalmente en control. Me movía con facilidad entre los invitados, con una copa de champán en la mano, mis modales impecables. Cada gesto mío llevaba el peso y pulido de alguien acostumbrada a estar en la cima desde hace mucho tiempo.
El suave calor que una vez tuve en el ceño había sido desgastado por el tiempo y las pruebas, dejando solo la resiliencia destilada y la sabiduría ganada con esfuerzo. Felicidades, señorita Zhang, el desempeño de Yuan ha sido espectacular, realmente inspirador, construyendo una leyenda en solo 3 años. Esperaba con ansias nuestra próxima gran colaboración, los elogios y felicitaciones llegaron en oleadas, sonreí, estreché manos y respondí con gracia. Pero luego mi mirada se dirigió casi distraídamente hacia la entrada y ahí estaba él, Jason. Vestía un traje gris oscuro caro, todavía guapo pero marcado por el cansancio y la tristeza que no podía sacudir, los últimos 3 años no lo habían liberado. Habían carcomido su antiguo orgullo, sus ojos fijos en mí, llenos de shock, incredulidad, dolor y una obstinada obsesión. Apenas podía reconocerme, ¿era realmente la misma mujer que una vez cocinó para él y esperó hasta el amanecer para que llegara a casa? La misma mujer que él había descartado como una esposa arruinada, había oído hablar del meteórico ascenso de Xingyuan, pero nunca imaginó que yo estaba al mando. Hasta hoy, cuando vio mi foto en la portada de un sitio de noticias financieras, mi brazo enlazado con un hombre que no conocía durante una entrevista. La realización lo golpeó como una ola gigante y el pánico de ser verdaderamente dejado atrás lo llevó aquí en un frenesí. Mis ojos se mantuvieron en él por menos de un segundo antes de deslizarse calmados y sin un solo movimiento, como si no estuviera viendo nada. Más que a un extraño irrelevante, la sonrisa perfecta en mi rostro no vaciló ni un instante mientras continuaba charlando y riendo con un hombre mayor, que parecía un funcionario del gobierno. Esa completa indiferencia le dolió a Jason más que cualquier burla, dejándolo sin aliento. Estaba parado como una estatua al borde del animado banquete, completamente fuera de lugar en el cálido ambiente festivo. Las burbujas en su champán subían y estallaban, el murmullo de risas y conversaciones a su alrededor se convirtió en un ruido constante e irritante de fondo. Me observaba deslizarme entre la multitud con facilidad practicada, veía cómo la gente parecía orbitar a mi alrededor. Observaba los momentos en que ocasionalmente me inclinaba hacia el hombre con gafas doradas refinadas a mi lado, mi expresión suave, mis ojos mostrando una confianza tranquila. Esa imagen se grabó en él como un hierro caliente, retorciéndose dolorosamente por cada nervio. Finalmente, cuando me aparté de la multitud para un breve descanso en la terraza, Jason estalló como una bestia acorralada llevada más allá de su límite. Se abrió paso entre los invitados frente a él y acortó la distancia en unos pocos pasos rápidos y tormentosos, Yanelle. Su gruñido bajo estaba ronco y temblaba por la emoción, sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en mí, girando con resentimiento, dolor y una pregunta desesperada y salvaje: ¿por qué? Dime por qué. Su alta figura se cernía sobre mí bloqueando la luz de la terraza, pesada con una presión asfixiante. La repentina interrupción provocó miradas sorprendidas, conversaciones en silencio, ojos que se giraron y la atención de la sala se centró en nosotros. Disminuí mis pasos, frunciendo ligeramente el ceño y finalmente encontré su mirada. Mi expresión era tan calmada como un lago otoñal. Sin sorpresa, sin ira, solo la leve impaciencia de alguien que ha sido interrumpido, como si estuviera frente a un extraño haciendo una escena. ¿Por qué? Mi voz era fría, despojada de toda emoción. ¿Por qué no me esperaste? Su compostura se quebró, 3 años de dolor reprimido, arrepentimiento y renuencia estallaron como un volcán. Su voz subió, bordeada por la desesperación de algo que se rompe. Sé que estaba equivocado, he estado cambiando. He estado esperando a que te dieras la vuelta. ¿Por qué no me das siquiera una oportunidad? ¿Por qué tan rápido? Su mirada fugaz mostró un visible dolor hacia el hombre refinado en el salón. Encuentra a otro. ¿Nuestros 5 años no significaron nada para ti? El tono nasal en su voz y el leve atragantamiento con lágrimas hicieron que sus preguntas sonaran con fuerza. En el silencio de la entrada a la terraza, por un momento fue casi como si sus pasadas traiciones hubieran sido cubiertas. Con una capa falsa de devoción dolorosa, lo observé en silencio, viendo la actuación en sus ojos, la noción egoísta de un amor y dolor profundos. Se aferró a mi rostro, permaneció impasible aunque en lo profundo de mi mirada pasó un destello frío, una burla nacida de verlo claro. Estaba a punto de hablar cuando una voz masculina cálida y firme rompió la tensión asfixiante justo detrás de mí: Yanelle. El hielo en mis ojos se derritió al instante, me giré ligeramente, haciendo espacio a mi lado para Joshua, el circuito de Xingyuan Technologies. El mismo hombre que había estado a mi lado toda la noche y el nuevo socio de la foto de noticias. Él avanzó. Sus brazos se deslizaron alrededor de mi cintura con una intimidad fácil, el gesto tanto protector como indudablemente posesivo. Su sonrisa era suave y pulida,
pero detrás de sus gafas doradas su mirada era tan aguda como la de un águila, fijándose sin error en la figura despeinada de Jason. Extendió su mano libre ligeramente en señal de saludo, su tono era suave, incluso tocado con esa calma confianza única de un vencedor. Sus palabras se escucharon claramente en el silencio atónito a nuestro alrededor. Señor Jin, dijo haciendo una pausa. Solo lo suficiente para que sus ojos recorrieran la expresión torcida y dolorida de Jason, la curva de sus labios se profundizó. Su voz bajó a algo casi compasivo, pero con un filo cortante. La basura de mi prometida pertenece al contenedor de reciclaje. Apreciaré su preocupación, respondí con ligereza. Las 5 palabras, contenedor de reciclaje, fueron como agujas de hielo venenoso que penetraron con precisión perfecta. En los nervios más crudos y frágiles de Jason, el dolor y la falsa ternura en su rostro se congelaron. Instantáneamente como una máscara de yeso que se rompe pedazo a pedazo, exponiendo la pálida verdad debajo, torcida y anudada por una humillación insoportable. La sangre rugía en su cabeza, su visión se oscurecía en los bordes, él, Jason Miller. Una vez un hombre capaz de mover los vientos y la lluvia en el mundo empresarial, había sido justo frente a la multitud. Descartado por su rival como nada más que basura, el tipo que debe ser clasificado antes de desecharse. La rabia ardía más caliente en él, sus ojos inyectados en sangre fijados en Joe Subai, su nuez de Adán se movía violentamente. Sus puños apretados a los costados tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos y emitieron un leve crujido. Era una bestia al borde de perder el control, cada hilo de racionalidad a punto de romperse bajo ese golpe casual y despreciativo. Pero Josué ni siquiera le dio la oportunidad de estallar, el brazo que tenía descansando en mi cintura se apretó. Firme pero gentil con la postura incuestionable tanto de socio como protector, se giró ligeramente hacia mí. Su mirada aguda e inflexible se fundió instantáneamente en un enfoque y ternura que podía robar el aliento a cualquiera. El aire aquí no es bueno, dijo suavemente, con voz baja y cálida, vámonos. El presidente Lee y los demás aún esperan, su cuidado y protección fueron el contraste más cruel con la furia despeinada de Jason. No le dirigí ni una sola mirada a Jason, como si no fuera más que un estorbo resuelto, irrelevante y ya eliminado. Alzando mi rostro hacia Joshua, sonreí, era una sonrisa de completa tranquilidad, que llevaba calidez. Como la primera luz del sol después de que la nieve se derrite, tan brillante que casi dolía mirarla. Era una sonrisa nada parecida a la fría indiferencia que mostré a Jason hace momentos. Vámonos, dije suavemente, mi voz llevaba el más leve rastro de confianza, nos giramos juntos, el dobladillo de mi vestido azul hielo y el borde de su traje impecable rozaban el aire en un arco gracioso. La mano de Joshua nunca dejó la pequeña curva de mi espalda, su presencia cercana y natural, protegiéndome completamente bajo su ala. Protegiéndome de esa mirada venenosa detrás de nosotros, y de las miradas curiosas de la sala. Caminamos lado a lado hacia el círculo de luz más brillante en el salón de banquetes. Donde oficiales gubernamentales esperaban con felicitaciones, donde gigantes de la industria buscaban colaboración, donde incontables rostros representaban éxito y futuro. La torre de champán brillaba dorada, el jazz suave fluía de fondo y la multitud se apartaba voluntariamente para dejarnos pasar. Me mantuve erguida, imponente como una reina que observa su reino mientras Joshua Bay era el más leal de los caballeros, firme, su mirada nunca dejaba mi perfil. Presidente John, presidente Joe, felicitaciones, el futuro de Singwan es ilimitado, son la pareja perfecta, hechos el uno para el otro. Elogios y bendiciones llegaron como la marea, lavando cualquier rastro de la discordia anterior. Jason quedó olvidado en la sombra de la entrada de la terraza, como un trapo descartado y dejado para pudrirse. Su cuerpo permanecía bloqueado en esa ridícula postura medio listo para atacar, las palabras de Joshua, contenedor de reciclaje, resonaban en su cabeza como una maldición. Él miraba nuestras espaldas bañadas en una luz brillante, en la sonrisa genuina de mi rostro destinada a otro hombre. Su corazón sintió como si una mano invisible lo hubiera apretado con fuerza y luego lo hubiera aplastado por completo. El dolor era pesado y sordo, tardío 3 años, mezclado con una vergüenza asfixiante y la desesperación de la pérdida total que lo envolvía y lo devoraba por completo. Toda la ira, todo el resentimiento, todas las preguntas se convirtieron en polvo en ese momento, dejando solo un vasto vacío frío. Él había perdido absolutamente, completamente. Los 5 años de matrimonio los había enterrado con sus propias manos, su llamada devoción no era más que un enredo repugnante. Creía que había estado esperando, sin darse cuenta de que la mujer que había descartado ya había enfrentado los vientos y las olas. Alcanzado un mar de estrellas que él nunca podría tocar, y encontró una estrella más brillante para pararse a su lado y él, Jason Miller.
No era más que polvo barrido al montón de basura de su brillante viaje, ni siquiera digno de ser clasificado. El ruido y las luces del salón de banquete se difuminaron y desvanecieron como vistos a través de un vidrio grueso y esmerilado. Su alta figura se tambaleó, era como si toda la fuerza se le hubiera drenado de repente. Jason se dio la vuelta con los ojos huecos, tambaleándose como un alma perdida en completa desgracia. Huyó del lugar que ya no le pertenecía y que nunca más le pertenecería. Su figura retirándose, encorvada y derrotada, se veía dolorosamente pequeña y desolada. Contra el brillante resplandor que brillaba detrás de él, la atmósfera del banquete se recuperó rápidamente después de esa breve perturbación. La celebración alcanzó su punto máximo mientras yo permanecía bajo el deslumbrante foco, aceptando una copa de champán de un invitado. Joshua Ball estaba a mi lado, golpeando ligeramente su copa contra la mía con un claro y agradable tintineo. Se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera escuchar su voz, que transmitía cuidado y calidez destinados únicamente a mí. Junto con la calma satisfacción de alguien que ha asegurado una victoria, ahora que la basura ha sido retirada. ¿Cómo se siente el presidente John? Giré la cabeza para encontrar su mirada suave y sonriente, el vestido azul hielo que llevaba. Hacía que el brillo de mis ojos resaltara y dentro de ellos estaba el reflejo de Joshua Ball, y todo el mundo radiante que me pertenecía. Todas las sombras del pasado, todas las cicatrices de la traición se lavaron en este momento, dejando solo una clara serenidad. Y una certeza resuelta para el futuro, mis labios se curvaron hacia arriba, mi sonrisa más brillante que el champán dorado en mi copa. Mi voz era clara y ligera, llena de facilidad y satisfacción, siento que podría brindar por esto 100 veces más. Fin.